Aquí está. La línea que pasa por los puntos 0,1 medio, 1 y 2,1, menos 3. ¿Sale? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ponerle nombre a los puntos. Es lo que yo recomiendo. Si no les quieren poner nombre, pues no pasa nada. Pero bueno, yo voy a llamar A al punto 0, 1 medio, 1 y B al punto 2,1, menos 3. Ahí están mis dos puntos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para encontrar la ecuación de una recta? Un punto y un vector paralelo a la recta. Pero aquí, ¿qué pasa? Que nos están dando dos puntos, o sea, podemos escoger. Y de hecho no importa, no importa qué punto se coja. Pero aparentemente no me están dando el vector paralelo. Entonces, bueno, yo siempre les he dicho que hagamos un bosquejito. Vamos a suponer que ese es el punto A, el punto B está por acá, esta es la recta, ¿sí? El vector paralelo a la recta, pues ya sabemos que le llamamos V, no lo conozco, no me lo dan, pero yo sé que lo necesito. Lo necesito para poder encontrar la ecuación de la recta. Ok. ¿Qué haríamos entonces? Necesitamos un punto, tenemos dos, cualquiera nos va a servir, ¿sí? Pero ¿cómo le haríamos para encontrar el vector paralelo? ¿Cómo le haríamos? Sacar un vector con los dos puntos, ese vector va a estar sobre la recta, ¿verdad? Y obviamente pues va a ser paralelo a ella, y eso lo podemos ver si aplicamos transmisibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí diríamos, a ver, el vector AB, que viene siendo, puede ser AB o BA como gustes, yo lo voy a poner como AB, entonces sería 2, 1 medio, menos 4. ¿Sí estamos, verdad? Ese sería el vector AB. Sí, acuérdense, 2 menos 0, 2, 1 menos 1 medio, menos 3 menos 1 menos 4. Ahí está. Este vector AB es un vector que está sobre la recta. Aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero da lo mismo si lo coloco aquí o acá, como sea. El chiste es entender que como es un vector que está sobre la recta y el vector V es paralelo a ella, entonces también va a ser paralelo con ese vector, ¿verdad? ¿Sí o no? Van a ser paralelos, ¿verdad? Y si son paralelos, son múltiplos escalares. Pero por comodidad, los considero igual. ¿Sí se entiende o no? Sí, o sea, ya lo hemos dicho, efectivamente son múltiplos escalares, uno va a ser múltiplo del otro, pero para fines prácticos los planteamos que son iguales. Si los planteamos que son iguales, ¿qué significa? Que ese escalar es 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si yo decido que sea cualquier otro número, se llega a lo mismo. ¿Sí? Creo que eso ya era, incluso si hicimos un ejercicio, ¿no? Donde comprobamos eso. Entonces, ¿el vector B quién sería? Pues sería igual, ¿no? 2, 1 medio, menos 4. Entonces, pues ahora sí, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. El punto y el vector. Nada más hace falta que nos pongamos de acuerdo a quién quieren, a A o a B. ¿A B? ¿A B? El que sea. Es más, si quieren, hacemos de las dos formas y van a ver que da lo mismo. A ver, con A. Si yo cojo A, la ecuación va a ser X igual a 0 más 2x. ¿Sí o no? Sí. Y va a ser 1 medio más 1 medio de t. Y z va a ser 1 menos 4t. ¿Sí o no? Si cojo A. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Si cojo a B, ¿cómo sería? X igual a 2 más 2R. Vamos a cambiarle de nombre al parámetro, ¿sí? Y igual a 1 más 1 medio de R. Y Z igual a menos 3 más menos 4. Menos 4R. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Pues como que no se ven muy iguales, ¿verdad? Como que no se ven muy iguales. ¿Están de acuerdo? Bueno, matemáticamente pareciera que son diferentes, pero son la misma recta. Fíjense. Vamos a ver. Le voy a dar un valor a t. Por ejemplo, si t vale 0, ¿qué punto voy a obtener con t igual a 0? 0, 1 medio, 1. ¿Sí están de acuerdo? Y le voy a dar otro. A ver qué otro número quiere. Otro, no tan grandote. Otro número. ¿1? ¿1? Bien. ¿Con 1 qué punto me va a dar? 2, 1, menos 3. ¿Sí o no? Son 2 puntos. ¿Están de acuerdo que la recta va a pasar por esos puntos? Sí, ya lo estoy comprobando, lo estoy sacando de ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, esos puntos los debo de obtener también con esta ecuación. Aunque matemáticamente sea diferente, con estas ecuaciones debo de obtener estos 2 puntos. Y si los obtengo, entonces quiere decir que las rectas son iguales. ¿Por qué? Porque por 2 puntos pasa una y solamente una recta. ¿Sí se entiende? ¿O no? ¿Sí? A ver, ¿con qué valor de R obtendría este punto? Con menos 1, ¿sí o no? Si R vale menos 1, vean, sería 0, 1 medio, menos 1. Perdón, 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿con qué valor de R obtendría este punto? Con 0. Si R vale 0, voy a obtener el 2, 1, menos 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente, el valor del parámetro va a ser distinto, pero la recta es la misma. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Bueno, ahí está. Vamos a continuar. Ahí va. ¿Verdad? Entonces ya, luego nos traemos el ventilador. Es uno de esos así, grande. Muy bien, pues a ver, agárrense otro. ¿El 11? Ok. Ah, bueno, sí, ahorita vamos a hacer el 11, pero antes de hacer el 11, voy a sacar las ecuaciones simétricas. Acuérdense que esas son las paramétricas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo son las simétricas? Acuérdense que es x menos x0, pues va a ser x menos 0, x menos 0 pues es x. ¿Sale? Sobre a igual a y menos y0 sobre un medio. Y luego ahí sería z menos 1 entre menos 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Y acá cómo quedaría x menos 2 sobre 2 igual a y menos 1 entre un medio igual a y más z más 3, perdón, entre menos 4. ¿Sí? Estas serían las ecuaciones simétricas. ¿Sí o no? Bien. Estoy ahí. ¿Todos a borrarme? ¿Ya? ¿Ya le borramos? Ok. Pues ya nomás sí sería aváncense. Ya no para que sea allá desde sus casas, ¿no? ¿No?
Sí, porque si le están batallando para llegar hasta acá, ¿no? ¿Quién se hace más de una hora? ¿Quiénes viven aquí cerquita que se vengan a pie? Caminando. ¿Dónde vives, señorita? ¿Aquí en el centro? Ajá, en una calle de Cotes, acá de la universidad. Aquí no sobre la avenida Universidad. No, pues está todo dado. No, le queda todo bien cerca, ¿no? Pero viven en esas casonas así. No, es que estoy rentando y nada más estoy rentando un cuarto. Ah, ¿qué no eres de, ¿tú no eres de aquí? ¿De dónde eres? De Paso del Marqués. ¿Dónde es? Hasta el Marqués. ¿El Marqués Querétaro, o sea, el municipio del Marqués? El municipio del Marqués. Ah. Sí, pues es que también si vas y vienes está canijo, ¿no? Ajá, me hago 2 horas. Sí, no, sí está canijo. Y luego ahorita como está el tráfico, ¿no? No, pues ¿quién más vive por aquí cerquita? ¿Dónde? Aquí por el templo de Santa Rosa. ¿No renta? Sí. ¿Sí? ¿De dónde eres? Soy de aquí de Querétaro, pero mamá compró su casa hasta Quinta la Chingada. No, pues sí está muy lejos. Yo vivo por Tejido de Camiles, o sea, por allá. No, pero sí está retirado. Pero como bueno, No, pero dijimos, ¿quién se puede venir a pie? ¿A poco se viene a pie? No, pues imagínense. ¿Eh? ¿Sí te vienes a pie? Pues sí. A pie me hago. Sí, no, es que sí está, sí, no, sí, sí está duro. A ver, entonces dijeron cuál? El 11. Fíjese bien, dice la línea. Fíjese bien, yo diría que el 12 está mejor, ¿eh? Porque, fíjense bien, el 12 dice la línea que. Bien, a ver, vamos a bosquejar el 11. Vamos a bosquejar el 11. Nos da un punto. Nada más lo bosquejamos y ustedes lo concluyen. Vamos a suponer que este punto se llame A. Vamos a llamarle A. Ok, ahí está el punto. ¿Sí? Nos está dando una línea que es paralela a la línea que yo quiero obtener. ¿Sí? Esta línea, sus ecuaciones en forma simétrica, ¿sí se fijan que esta está en forma simétrica? ¿Sí? En forma simétrica son estas. ¿Sale? Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para encontrar la ecuación de la recta? Que yo quiero, pues necesito un punto, no hay problema, ya me está dando el punto, pero necesito un vector para arriba de la recta. Ese vector aparentemente no me lo da, pero me está dando como información esta recta que es paralela a la que yo quiero. Bueno, me está dando la recta conocida en forma simétrica. ¿Sale? De la forma simétrica yo ya puedo obtener fácilmente un punto y el vector paralelo a ella. ¿Por qué? Porque en la forma simétrica el punto son los términos que se suman a las variables en cada uno de los miembros de la ecuación. Esta ecuación tiene 3 miembros, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Entonces los números que se están sumando o restando, pensando como suma algebraica, por eso digo sumando o restando, son las coordenadas del punto. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta recta va a pasar por el punto, no sé, vamos a llamarle B, por el punto menos 2,0,3. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, porque acuérdense que la forma simétrica es x menos x0 sobre A. Y menos y0 sobre B. Z menos z0 sobre C. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Y el vector paralelo a esta recta, que para que no haya bronca, pongan si quieren V subíndice 2 y que esta sea
puede ser la 1 o le pueden poner la 1 aquí para que sea diferente. ¿Sí? ¿Cuáles serían los componentes del vector? 1, 2. ¿Por qué 2? Porque si tú multiplicas un medio por 10 te va a quedar 10 sobre 2. Y acuérdate que esto es lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? 2 y 1. ¿Sale? Entonces este vector paralelo a la recta que yo quiero, pues lo puedo plantear como que sea igual. O sea, obviamente van a ser múltiplos escalares porque son paralelos, pero ya dijimos que los podemos plantear como iguales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y pues ya salió. Ya tiene ese punto y el vector paralelo. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, lo concluyen. ¿Sale? Ahí está facilito. Y bueno, el otro, ahora sí. Pues ahí está. ¿Ya no le falta? ¿No? Fíjense que el viernes faltaron muchos, ¿eh? Faltaron muchos. ¿Qué pasó? ¿No firmó? Sí, pero sí, el viernes y seguro sí firmé, pero no sé. Porque no sé si yo estaba aquí. ¿Sí vino? Sí, Sí, vino el entonces viernes. pues fírmeme. Sí, porque ya ves que ya hay muchos ahí que dicen, ¿a qué voy a clase? Es viernes. Yo acabo, la voy a ver si ese mes. Con el Martín. Está bien fácil. Yo si no está duro, no puedo. Fíjese bien, ¿qué pasó? ¿No? Dice la línea de intersección de estos dos planos. La línea de intersección de estos dos planos, x más y más z igual a 1 y x más z igual a 0. A ver, vamos a ver cómo sería esto. A ver. Bueno, pues aparentemente no me da ninguna de los elementos que necesito para encontrar su ecuación, para plantearla. Pero vamos a hacer un bosquejo. A ver, vamos a suponer que este es un plano, uno de los dos planos, así. Bueno, está muy flaquito. Ya se ve más o menos. Y que este sea el otro. A ver. Más o menos vamos a suponerlos así. Obviamente la recta de intersección es esta. Me quedó fea. Mírenme. Vamos a suponer que esa sea la recta de intersección. Obviamente aquí para que no se vea tan así como que ya me mareé, podemos, por ejemplo, ocultar esta cara para que quede por atrás, ¿no? Y esta. Y creo que ya se ve un poco mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Ya se ve un poco mejor. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces esa es la recta. Vamos a suponer que este plano es el que se llama x más z igual a 0. Y que este es el otro. Entonces, ¿cómo le haríamos para encontrar la ecuación de la recta? Si yo necesito un punto y necesito el vector paralelo, no me lo está dando. No me lo da. Sin embargo, yo sé que la recta de intersección son puntos. A ver, ¿qué notan ustedes en esa recta si es la intersección de los dos planos? ¿Qué? Son puntos que se encuentran en los dos planos, son compartidos por los dos, como dice su compañero, y por lo tanto deben de satisfacer las dos ecuaciones. O sea, son puntos que satisfacen estas dos ecuaciones, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Entonces, habría que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque esto es, a ver,
La recta está constituida por puntos. Esos puntos deben pertenecer a los dos planos. Por lo tanto, deben de satisfacer sus ecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos a plantearlo de esta forma. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos a resolverlo. Obviamente ustedes van a decir, a ver, pero yo me acuerdo por ahí que para que un sistema de ecuaciones lineales, porque a fin de cuentas son ecuaciones lineales, tuviera solución única, el número de ecuaciones debe de ser igual al número de incógnitas. Sí, efectivamente, pero tú lo has dicho, para que tenga solución única. Pero aquí no va a haber solución única. Debe haber infinitas. ¿Por qué? Porque son infinitos puntos los que constituyen la recta. Entonces, pues no hay nada mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues creo que es lógico ver que cambiamos con la más chiquita, ¿no? ¿Verdad? Porque de aquí lo que hacemos, claro que lo podemos hacer por el método de Gauss-Jordan, pero no lo vamos a hacer así porque a lo mejor todavía no han llevado su guía, ¿sí? O si lo están llevando, probablemente todavía no hayan visto ese tema. Entonces vamos a resolverlo de la forma como se hacía en la secundaria y prepa. ¿Verdad? ¿Cómo se hacía? Pues cogían una ecuación, despejaban una y sustituían en la otra. ¿Verdad? El método de sustitución o el método de igualación o esos métodos. Pero aquí creo que el más ocurrido va a ser el método de sustitución, o sea, despejar una variable de una ecuación y sustituyendo en la otra, ¿no? Entonces voy a coger la más sencilla. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Pues despejar x, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego sustituyo acá. ¿Qué me va a quedar? Menos z más y más z igual a 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y no, pues aquí es 1. Me queda y igual a 1. Pues ya encontré a y, pero x y z no. Pero no hay nada mal. Está bien, ¿por qué? Porque acuérdate que esto no va a tener solución única. ¿Sí? Ya se resolvió. ¿Por qué ya se resolvió? Porque, pues tú estás diciendo x igual a menos z. Yo les recomiendo, aquí en este tipo de problemas, como vamos a encontrar la ecuación de una recta y esta tiene infinitas soluciones, va a ser necesario parametrizar a una de las variables. Y yo les recomiendo que la que se parametrice sea z. Si ustedes quieren parametrizar a x, da lo mismo. Pero por formalidad, quien se parametriza, en este caso es a z. Y ustedes van a decir, ¿por qué por formalidad? Porque cuando ustedes vean sistemas de ecuaciones lineales, en el método de Gauss-Jordan, o método de Gauss, se van a dar cuenta que la forma en cómo se va resolviendo el sistema de ecuaciones de forma matricial, vamos trabajando con la primer variable, que en este caso, por orden, viene siendo x, luego y finalmente z. Entonces, cuando un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, la variable que no va a tener coeficiente principal va a ser z. ¿Por qué? Porque la idea es escalonar esa matriz. Entonces, por eso es que la z o la y no va a tener coeficiente principal. Esa significa que hay que parametrizarla y esa es la razón. Pues conviene parametrizar a z. ¿Cómo es esto? Pues hago lo siguiente. Voy a hacer z igual a t. Y si hago z igual a t, entonces x ¿cuánto va a valer? Menos t. ¿Y cuánto va a valer y? 1. ¿Sí? Ahí está. Esta es la ecuación de la recta en forma paramétrica. Ustedes van a decir, pues se ve raro. Sí, pero así es. Fíjate. ¿Por qué punto pasa la recta? Pasa por el punto 0,1,0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y cuál es el vector paralelo a la recta? Es menos 1. ¿Sí están de acuerdo? 0 y 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Sale? ¿Quieren ver?
También me pueden compartir los archivos, porque ya son muchos, ¿no? Sí. Y luego también está lo de los vídeos. ¿Ya vieron que hubo otro descarrilamiento de trenes en Estados Unidos? Otro, creo que fue hoy o ayer. Fue ayer, creo. Nomás para que vean. A ver, ¿qué vamos a graficar? Fíjense bien. Vamos a graficar dos planos y una recta. ¿Sí? ¿Cómo graficamos los planos? No hemos visto cómo graficar planos. Los planos los vamos a graficar con Contour Plot 3D. ¿Sí? Con esta. ¿Está? Vamos a meter el primer plano, que es X más Y más Z igual a 1. Vamos a darle valores a X, por ejemplo, de menos 5 a 5. A Y también, de menos 5 a 5. A Z también, a 5. Y que nos ponga aquí cosas bonitas, como por ejemplo el origen. El origen, que nos lo ponga, pues obviamente en 0, 0, 0. Y que le ponga nombre a los ejes, Axis Label. Y que les llame X, Y, Z. Ahí está. Ese va a ser el primer plano, pero le voy a pedir que no me lo despliegue. Por eso le pongo punto y coma. Y le voy a llamar a esa gráfica A. La voy a copiar. Y ahora le vamos a poner aquí que el segundo plano, nada más que ese le voy a llamar B. Y el segundo plano es X más Z igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Y finalmente la recta. La recta es una ecuación paramétrica. ¿Sí? Así hemos estado graficando las rectas. ¿Por qué forma paramétrica? Porque la voy a meter en forma paramétrica. ¿Sí? Entonces acuérdense que es parametric plot. De hecho acá está los argumentos, la estructura. Entonces ya nada más la pueden pegar y ya nada más modificamos. Es menos t. Yo la voy a meter así como está aquí para que no haya problema. Menos t. Luego es ¿quién? 1. Y luego es ¿quién? Profe, ¿cómo sabe que ¿Mande? ¿Cómo sabe que es? Ahorita te lo explico. Nada más déjame acabar esto. Ahí está. Creo que eso ya no hay bronca. Hay que ponerle otra letra. Recuerden que la letra C no es conveniente ponérsela porque la C, la E son letras reservadas. Entonces vamos a ponerle F. ¿Por qué son letras reservadas? Porque C, pues está la velocidad de la luz. E, pues es la base. Lo confunde matemática. No es inteligente. Acuérdense que eso de la inteligencia artificial nomás no. Aunque le ponga yo la E mayúscula, no me lo va a aceptar porque la E sabe que es la base de los logaritmos neperianos, ¿no? Aun cuando se la ponga en mayúscula, no lo acepta. Y ya lo que vamos a hacer ahora, pues es graficar las tres en una sola. Entonces, que saquen una sola todas las gráficas. A ver, vamos a ver. Aquí está. Es más, si se fijan ahí, ¿no? A ver, voy a hacer más grande la recta. Porque no sé si se alcance a ver, la pónese un pedacito por el valor que le di al parámetro, el intervalo que le di al parámetro. Entonces voy a darle el intervalo más grande. Un intervalo más grande, fíjense, de menos 10 a 10. Y ahí está. Ya está más completa. Sí se alcanza a ver, ¿no? Vean.
Ahí están los planos. ¿Sí se ve que la recta está en azul? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿Sí? A ver, mira. O se apagan la luz. A ver, ingeniero, ¿no me podías apagar? Gracias. A ver si se ve mejor. Sí, fíjense cómo efectivamente la recta es intersección de los dos planos, ¿sí o no? Efectivamente es intersección de los dos planos. Es más, ahí hasta se ve la puntita, ¿no? Mira. Porque ya no saca más. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, pues ahí está. Entonces también para compartírselo, por favor. Bien, entonces vamos a ver. A ver, agárrense otro. A ver de aquí. 13. Vamos a plantearlo, está muy sencillo, a pesar de que lo pone con color ahí rojo, pero en realidad está muy fácil. Pregunta. La línea que pasa por estos dos puntos, ¿es paralela a esta de acá? ¿A la que pasa por estos dos? Entonces, se fijan, no está muy complicado. Estamos hablando de dos líneas, dos rectas, que pasan por estos dos puntos. Vamos a llamarle, por ejemplo, recta 1. A ver, las rectas generalmente se representan con la letra L, ¿sí? L1, L2, L3. Entonces, que la recta 1 sea la que pase, no sé, por el punto A. Digo que a veces es bueno ponerle el nombre. A menos 4 menos 6, 1. Y B menos 2, 0, menos 3. Esa que sea la recta 1. Y la recta 2, que sea la que pasa por esos otros dos puntos. Por ejemplo, punto C, 10, 18, 4. Y D, 5, 3, 14. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo le haríamos para saber si esas rectas son paralelas? Exacto. Con que saquemos los vectores, ¿verdad? O sea, esos dos puntos pertenecen a cada recta. ¿Sí? O sea, podemos hacer un bosquejito, por ejemplo, ¿no? A ver, A, B, y acá está la otra. Suponiendo que son paralelas. Entonces, yo puedo plantear el vector de AB y el vector, por ejemplo, de CAD. Si es al revés, por ejemplo, o que esta sea de C y esta sí de AB, es exactamente lo mismo. ¿Sí? La idea es que si esas rectas, si L1 es paralela con L2, es paralela con L2, entonces, o por lo tanto, ¿qué cosa? AB, el vector AB, va a ser paralelo al vector CD. Y si son paralelos esos vectores, significa que son múltiplos escalares. ¿Sí o no? Deben ser múltiplos escalares. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el vector AB? El vector AB va a ser, no, sería 2, 6 y menos 4. ¿Sí, verdad? Y luego el vector CD, menos 5, menos 15, 10. ¿Sí estamos? Bien. ¿Son múltiplos escalares? Bueno, para responder esta pregunta puede ser nada más haciéndosela mentalmente, o si no es tan fácil, pues sí hay que ver. A ver, ¿de qué forma o por qué número tendré yo que multiplicar a 2 para que me dé menos 5? ¿Por qué número tendré que multiplicar por menos 5 medios, verdad? ¿Sí o no? Entonces, este número al multiplicar cada una de las componentes de AB me debe de dar las otras componentes de CD, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, a ver, 6 por menos 5 medios
me da menos 15. Que viene siendo la segunda componente. ¿Sí? Y menos 4 por menos 5 medios me da 10. Que viene siendo la tercera componente. Entonces sí son paralelas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se fijan? Está muy fácil esto. Está bien. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Pues hay muchos ejercicios, ustedes se fijan. Esto, pues no se van a aburrir, ¿sí o no? O sea, ahí están, hay un buen ejercicio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Mira nomás. A ver, por ejemplo, del 19, como que ya está oscureciendo más tarde, ¿verdad? ¿Sí o no? La semana pasada ya estaba oscuro esta hora. A ver, dice, determinar si las líneas L1 y L2 son paralelas, se cruzan o se intersectan. Fíjense, esto es importante. Dos rectas en R2 solamente hay dos posibilidades: que se corten o que sean paralelas. ¿Sí o no? En R2. Pero en el espacio tridimensional son tres posibilidades: que se corten, es decir, se intersecten, que sean paralelas o que se crucen. Es muy diferente cruzar a cortar. Por ejemplo, suponiendo que los plumones son unos cachitos de recta, aquí se están cruzando, ¿verdad? ¿Sí o no? Perdón, se están cortando. Claro que no puedo hacerle así, ¿verdad? Ahí están, se están cortando, ¿sí o no? ¿Sí? Tienen un punto en común. Bien. ¿Cuándo sería cuando se cruzan? Una cosa como esta. ¿Sí? Aquí se cruzan. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando se cortan, tienen un punto en común. Cuando se cortan. Cuando se cruzan, van a tener en común nada más dos coordenadas. Nada más dos coordenadas. Porque si se cortan, van a tener un punto en común y por lo tanto las tres coordenadas. Pero, bueno, ya se nos fue el tiempo. Vamos eso a verlo yo mediante el día de mañana. Que pasen buena tarde. Y pues bueno, mañana sí les traigo sus exámenes. Tengan ahí. Ok.